Último vídeo de la serie Aprendiendo síntesis desde cero. Hoy nos dedicamos solo a los elementos percusivos y voy a cambiar de sintetizador, aunque hay un motivo de peso para ello. Ahora os explico. ¿Por qué pasamos del Surge XT al Vital sin previo aviso? Pues principalmente porque el Surge XT solamente tiene un rango muy definido de más 14 semitonos, es decir, la modulación sube hasta más 14 y para hacer algunos elementos tenemos que ser un poco más exagerados, darles mucho más amount a las modulaciones de la que nos permite el Surge XT, sobre todo en el tema del pitch. Vamos a utilizar el Vital, pero vamos a ir rememorando todo lo que hemos aprendido en los anteriores vídeos y veréis que es muy fácil. Primero de todo vamos a empezar con 4 elementos, van a ser los únicos 4 elementos que voy a cubrir en este vídeo, que van a ser el bombo, el snare, el hi-hat o el cymbal y el clap. Vamos a cubrir estos 4 sonidos y veréis que son muy fáciles de hacer. Primero de todo, para hacer un bombo necesitamos una sinoidal o sinusoidal o una sine. Tenemos aquí la sine ya preparadita. Y lo que necesitamos es un envolvente que directamente nos haga la modulación del pitch. Lo ponemos aquí en el pitch, le damos a, por ejemplo, 59, lo que necesitéis realmente. Como veis, ahora hace una subida muy salvaje y transpondremos la onda a menos 48. Ahí ya tendríamos el fundamento de un bombo bastante tocho, con bastantes subgraves. Y ya podríamos, por ejemplo, incluso darle mucho más amount. Aquí ya tendríamos un bombo mucho más electrónico, pero aquí tendríamos un buen bombo bastante grave. Ahora ya sería cuestión, pues, de, por ejemplo, si queréis ponerle algo de distorsión. O algo incluso de ecualización, la podemos poner así, podemos darle, por ejemplo, un poquito de chicha por aquí arriba. Y tendríamos un bombo muy enfocado hacia la electrónica y fácilmente reconocible. Ya veis que ha sido muy rápido, es en definitiva una inflexión de tono, aunque podremos utilizar algún tipo de onda, pero sí que se alejará un poquito de lo que sería el bombo per se. Vamos a utilizar, por ejemplo, para que veáis como ejemplo, vamos a utilizar la misma configuración en el oscilador 2 y vamos a poner una transposición alta, bajamos esto a menos 48. Como veis, ya empieza a sonar un poquito a petardeo, no acaba de ser lo que esperábamos. Vamos a bajar, por ejemplo, el envolvente de amplificación. Vamos a quitarle la distorsión y la EQ para que no nos confunda. Podríamos utilizar otro tipo de onda, como por ejemplo una triangular. Una cuadrada va a distorsionar mucho más el bombo que si utilizamos solo la sinoidal. Así que si queréis hacer un bombo mucho más roto, podéis utilizar otro tipo de ondas, pero yo os recomendaría que intentéis coger la onda más pura, que es la sinoidal. Vamos a pasar, por ejemplo, al snare. El snare, vamos a inicializar el preset primero de todo. El snare es bastante sencillo. Necesitaremos un white noise, un generador de ruido como este de aquí. Vamos a pasarlo al filtro número 1. Y el oscilador número 1 vamos a ponerlo también en sinoidal. Vamos a el basic shape. Y lo que haremos es otra vez una inflexión de tono, aunque vamos a pedir que el volumen de este oscilador también esté controlado y sea un golpecito muy pequeño. Así que vamos a pedirle que tenga este pequeño golpecito. Como veis, hace un pequeño tic, tic, tic. Así que vamos a bajar la transposición otra vez.
Ahí tendríamos lo que sería el golpecito de la baqueta contra el snare. Algo muy sencillo. También podríamos hacer un tom con este sonido. Sobre todo si la inflexión es mucho más grande. Vamos a pedirle que esto tenga un poco más de decay. Y la inflexión... Ahí tendríamos el típico tom sintético, pero no es lo que nos interesa, con lo cual vamos a cortar esto y esto de aquí. Vamos a hacer que sea un pequeño attack, que sea un transitorio, mejor dicho, y vamos a ponerle algo de ruido blanco. Vamos a cortar el ruido blanco. Y ahí tendríamos un snare muy sencillito. Obviamente podríamos ponerle algo de efectos como por ejemplo una distorsión. Vamos a buscar por ejemplo el hard clip. Y también podríamos filtrar un poco esto. Ahí tendríamos una especie de snare, podríamos hacerle más perrerías, incluso si quisiéramos que sonara más metalizado, podríamos coger un confilter, subirle la resonancia. Ya dejaría de sonar a snare, pero podríamos hacerle, como podéis ver, bastantes perrerías. Vamos a añadirle algo de reverberación. Vamos a pedirle que el tiempo sea corto. Ahí tendríamos un snare. No es el típico snare prototipo, pero nos podría funcionar. Podríamos hacer que fuera incluso un poquito más largo. E incluso podríamos pedirle de filtrar el ruido blanco. Lo vamos a asignar al filtro número 2 para dejar que este directamente no se filtre. Y podríamos bajar un poquito el volumen. Ya sería cuestión de ir equilibrando un poquito y ya tendríamos un snare que podríamos empezar a practicar con él y podríamos empezar a trastear y generar otro tipo de tono. Volvemos otra vez a inicializar el sinte y esta vez sí que directamente desactivamos el oscilador 1 y nos vamos a quedar con el ruido blanco. El ruido blanco es lo fundamental para hacer un clap, pero el clap, la típica palma, tiene como una especie de rotura, por así decirlo, hace como un pequeño track. Si ampliamos directamente un clap a lo bestia, veremos que hay bastantes transitorios al principio, como un pequeño pico-valle, 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 y es lo que tenemos que buscar con, por ejemplo, un LFO, ya que nos deja también hacerlo en modo MSEC. Vamos a crear pico-valle, pico-valle, pico-valle y por último un pico y normal, lo pondremos en modo envolvente y lo pondremos en el volumen del ruido blanco. Esto es lo fundamental para empezar a hacer el clap. Como veis, hace un ta 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 ta, hace como un sonido típico de una metralleta y empezaremos a juguetear con la frecuencia, con los hercios. Podemos ponerlo en hercios, podemos ponerlo en tempo, pero lo mejor sería ponerlo en segundos. En este caso no tenemos hercios. Y tenemos que poner unos segundos muy cortos. Podríamos empezar a juguetear un poquito, dándoles una forma un poquito más suave. Pero como veis, ya empieza a sonar a snare.
Lo único que necesitamos en este caso para embellecerlo un poco más sería coger un filtro, por ejemplo el de 24 dB por octava, cambiar el tipo de filtro que sea un bandpass y asignar obviamente que el ruido vaya al filtro. Podríamos ponerlo tal que así, entre un bandpass y un high pass. Y vamos a pedir que baje un poquito los segundos. Ahí tendríamos ya... ¿Qué podríamos hacerle ahora? Pues por ejemplo, distorsión. Podríamos pedir incluso que esto tuviera key tracking. Y aquí tendríamos pues un clap un poco más oscuro, un poco más brillante. Podríamos añadirle algo de reverberación si quisiéramos. Ya tendríamos el clap. Es bastante complejo a la hora de crear este tipo de envolvente. Podríamos incluso suavizarla un poco, que no llegue abajo del todo. Pero ya es cuestión de ir jugando. Tal y como lo he hecho al principio, ya la verdad que suena muy bien, suena bastante rotito al principio, pero podríamos suavizar estas curvas e incluso hacerlas al contrario. Aquí ya sonaría mucho más compacto, sin tanta rotura. Me gusta más este tipo de sonido a mí. Y por último, y este es el más sencillo de todos, que hasta un niño pequeño que empieza a trastear con un sinte puede conseguir hacer este sonido. Es por el que os recomiendo que empecéis, porque cualquier sinte prácticamente os va a conseguir hacer este sonido, que es el sonido del hi-hat o el hi-hat open o el cymbal o incluso el crash. Vamos a inicializar y nos vamos otra vez al apartado de los osciladores y volvemos a seleccionar el white noise. Podemos también jugar con cualquier tipo de ruido. Aquí hay ruidos bastante raros. La verdad es que trae unos ruidos muy raros Vital. Pero este ya nos podría ir muy bien, el pink noise. Así que vamos a pedir que primero de todo el envolvente de amplificación sea lo más corto posible. Y ahí tendríamos un hi-hat. Pero cuidado. Podríamos jugar un poco más y de hecho vamos a jugar un poco más. Vamos a pedir que el filtro le dé cierto tono y cierto brillo a este sonido. Vamos a pedir que sea un high pass. Cambiamos el tipo de filtro. Y obviamente ruteamos el ruido al filtro 1. Y le daremos algo de resonancia para que cree ese típico sonido metálico, ese brillo. Como veis. Ahí tendríamos unos hi-hats, la mar de funcionales. Incluso podríamos utilizar un segundo filtro, un filtro de peine para metalizarlo aún más, destruir un poquito el sonido. Así que vamos a pedir que venga del filtro 1 también. Y vamos a pedirle key tracking. Ahí tenemos unos hi-hats un poco extraños, pero este sería lo normal. Ahí tenemos unos hi-hats. Más hacia arriba es donde mejor suenan. Podríamos añadirles algo de distorsión para acentuar un poquito más el brillo. Podríamos, por ejemplo, ponerle algo de reverberación si quisiéramos. Me recuerdan mucho a los hi-hats que hay en una canción de Depeche Mode que, si no me equivoco, se llama Comatose, del disco Exciter.
Y aquí tendríais los hi-hats. En caso que quisierais hacer, por ejemplo, un crash, el típico cimbal cuando se golpea, que es un sonido de platillo bastante largo, pues directamente le dais decay, le dais release a la amplificación. ¿Que queréis un hi-hat open en lugar de tan close? Pues le dais un poquito más de decay. Y ir jugando con la amplificación. Los demás ya más o menos os saldrán si empezáis a juguetear un poco con los decays, con los tonos, con la duración, etcétera. Ya saldrán los demás sonidos porque casi todos parten de la misma base. Pero como veis es muy sencillo crear una caja de ritmos prácticamente con un sintetizador y que suene como esas clásicas máquinas o cajas de ritmos de los 80. Muy bien, pues sin más nos despedimos, dejar un comentario, dejar un like, suscribiros y compartir y nos vemos en el siguiente vídeo.